para alabar a Dios, para bendecir a Dios. ¿Usted ha venido para ello? Hoy vamos a darnos cuenta, o vamos a procurar, ¿sí?, de identificarnos con la enseñanza de hoy, del por qué muchas veces venimos a la iglesia y venimos a prestar atención quizás a cualquier situación que pasa en el aire. No sé si usted se ha dado cuenta de que de golpe alguien estornudó y todo lo del frente se da vuelta para ver quién estornudó. Por no decir que hizo ruido, cosas por el estilo, a ver quién entró. ¿Se da cuenta? Entonces, muchas veces nosotros venimos a la casa del Señor no con el ánimo de alabar a Dios, ni de bendecir. Ahora, hay en más de una oportunidad que nosotros creemos que únicamente acá, donde nos reunimos, nos congregamos para bendecir al Señor, es el único lugar donde yo debo darle culto a Dios. Y es el gran error que comete todo cristiano. Porque el culto a Dios se lo da acá en la casa del Padre, donde nos congregamos todos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, en el comercio, con la vecina de al lado, casi dije con la chismosa de al lado, hasta con la vecina de al lado, hasta allí nosotros tenemos que rendirle culto a Dios. ¿Y qué es lo que pensamos nosotros? ¿Sabes cuál es el pensamiento tuyo, el mío y de cualquier hijo de Dios? Que yo me voy yendo a la iglesia a alabar a Dios. Y qué mentiroso que somos. No tan solo mentimos a la gente, sino que nos mentimos a nosotros mismos. Porque yo no vengo acá a alabar a Dios. Yo soy un altar de alabanza para el Padre. Ese debe ser el pensamiento de todo hijo de Dios. Yo vivo para alabar a Dios, para glorificar al Padre, para exaltarlo. Con mis actos, con mis palabras, mis pensamientos, con mis emociones. Yo he nacido para alabar a Dios. Por lo tanto, tenemos que cambiar la mentalidad. Y veo que a veces nos reunimos y hay fuego de Dios. Y al ratito es como que litros de agua echaron al fuego y se apagó la llama. Entonces, hoy vamos a intentar identificar por qué muchas veces sucede lo que sucede y no acontece lo que Dios quiere que acontezca. Encontró el libro de Romanos capítulo 12. Libro de Romanos capítulo 12. Compartimos la escritura del verso 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego, dijo el apóstol Pablo, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Diga conmigo, debo presentar mi cuerpo, más fuerte, debo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es mi culto racional para Él. Verso 2, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga mayor alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y no todos los miembros, y somos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o del servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os presiden, decían los pastores. Bendecid y no maldigáis. Gozaos
con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego, en una palabra, juicio de Dios, van a acarrear sobre sus propias cabezas. Eso es lo que quiere decir ascuas de fuego, amontonarán sobre sus cabezas. No sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Diga conmigo: he venido para dar culto racional a Dios. Ahora, nosotros muchas veces, como dijimos al comienzo, hace unos minutos nada más, muchas veces nosotros venimos a la iglesia para poder decirnos, como cualquiera estábamos comentando hoy, venimos para alabar a Dios. Cuando en nuestras casas no alabamos, cuando en nuestras casas no bendecimos, cuando en nuestra casa no oramos, cuando en nuestra casa no leemos la Biblia, cuando en nuestra casa no declaramos una palabra de bendición a nuestros hijos. Porque convengamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué es culto racional? Es todo lo que yo hago, es todo lo que sale de mí hacia Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a marcar una diferencia, no es lo mismo, porque la palabra dice el apóstol Pablo en la iglesia de Roma, le dice que, no os conforméis a este siglo, sino que dice en el versículo número 2, transformados de medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, nosotros venimos del mundo, Dios nos rescató a nosotros, Dios nos hizo apto ante Él a través del sacrificio de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa con usted y conmigo? Sucede lo siguiente, que venimos a la iglesia y utilizamos los medios y los recursos que el mundo nos enseñó. Allá afuera del mundo, nosotros adorábamos a Dios a nuestra manera. Hacíamos lo que queríamos y decíamos que bendecíamos al Padre. Adorábamos imágenes, caminábamos kilómetros y kilómetros de distancia porque decíamos que era lo correcto. Pero ahora que hemos venido al conocimiento de la palabra, seguimos teniendo la actitud de ayer. Porque venimos a este lugar, ya no tengo imagen en mi casa, ya no tengo alguna estatua hecha con manos de hombre por allí, ninguna imagen hecha de una mujer, que todas son iguales, las vírgenes de los santos, viste que todas las mujeres son iguales con una manito así, todas son iguales, cambian de nombre nada más. Pero nosotros no tenemos nada ya en la casa, no tenemos nada acá, pero nuestra mentalidad sigue adorando al Dios de afuera. Porque la palabra del Señor dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si mi pensamiento no se renueva, yo no puedo darle a Dios lo que se merece. Por eso es que venimos nosotros y si aplaudimos, aplaudimos. Si brincamos, saltamos, si danzamos, danzamos. Si pegamos un grito de gloria a Dios, aleluya, un grito de júbilo, de victoria, para mí es lo mismo. Si lo hago o no lo hago, si me pongo de pie o me quedo sentado mientras que todo el mundo se goza en la presencia del Padre, es lo mismo. ¿Por qué? Porque tu mentalidad no cambió. Y Pablo le estaba hablando a sus hijos de la iglesia de Roma. Y le dijo, no se conformen a lo que el mundo ofrece. Transformen sus pensamientos. Cambien de mentalidad. Hagan algo totalmente contrario a lo que ustedes estaban acostumbrados. Por eso que hace un rato, mientras que las chicas danzaban, yo les dije, hagan lo que nunca hicieron. Y ustedes quedaron pensando, ¿qué hago? Y no hicieron lo que nunca hicieron. No se gozaron, no brincaron, no pegaron gritos de júbilo, no aplaudieron con gozo, no levantaron sus manos, no danzaron con el grupo, no, ahí quedaron. Porque tu mentalidad humana te dice, no es necesario hacerlo. Total, es para Dios. Y eso es lo que nos enseñaron afuera, cuando estábamos en el placer del mundo. Es para Dios.
Y venimos con esa mentalidad. Total, si me gozo, me gozo, si lloro, lloro, si salto, salto. Si vengo a la iglesia, vengo a la iglesia, si no vengo a la iglesia, no vengo. Total, Dios sabe por qué. No, Dios sabe que tú tienes que estar. Porque cuando tú lo necesitas, Él está. Entonces yo debo darle a Dios lo que Él quiere. Si esa palabra va a ser para el Señor, que sea fuera. Amén. Pablo fue muy claro a la iglesia de Roma, una iglesia que estaba cometiendo falta, que estaba teniendo allí algunas costumbres. El capítulo número 2 de la carta de Romanos, usted puede leerlo tranquilamente, habla sobre los placeres, donde las mujeres se vuelven lesbianas y donde los hombres se transforman en homosexuales acostándose con hombres. Y dice la palabra del Señor todavía en la carta de Romanos capítulo 2, que Dios le entregó a esa mente reprobada, porque conociendo a Dios no lo alabaron a Dios como a Dios. Entonces llega un momento en que cada uno de nosotros comemos del plato que nosotros mismos servimos. Ya que no le tenemos a Dios en cuenta, ya que no le tenemos a Dios como el Dios que sacrificó la vida de su Hijo por amor a nosotros para rescatarnos, Dios nos entrega una mente reprobada. Por eso hay hermanos dentro de la casa del Padre, por eso hay hermanos que son parte de nuestro cuerpo. Jesucristo que no alaba ni glorifica al Padre. ¿Me entiendes? Jesucristo dijo a la carta de Apocalipsis, cuando estábamos estudiando las 7 cartas de Apocalipsis, dice la palabra del Señor, y aquí los judíos que dicen ser judíos y no lo son. Y Dios hablando hoy a la iglesia a través del Espíritu dice, y aquellos que dicen ser mis hijos, pero no lo son, pero están acá. Y venimos a la casa del Padre y le tomamos a Dios como curandero. Vengo a la casa de Dios únicamente cuando necesito, pero cuando Él necesita ser alabado, yo no estoy. Porque no es el Dios de los católicos, que yo me voy a la iglesia católica cada vez que me acuerdo, cada vez que Santa Ana, cada vez que el día del patrón, cada vez que el gauchito Gil, cada vez que San la muerte. No, no es ese Dios ficticio de afuera, es el Dios real que libertó tu vida, aún de la generación del mundo. A ese nosotros alabamos en este lugar. Si esa palma es para el Rey, que pueda sentirse en este Padre. ¡Aleluya! ¿Qué está entendiendo? ¿Qué entiende? No podemos desprendernos de aquel que nos ama tanto. Pero nosotros nos desprendemos. Ahora, dice la palabra del Señor, ¿sí? Dice que cada uno de nosotros tenemos la medida de nuestra fe. ¿Cómo llegamos a los pies de Cristo? A través de una medida de fe que tenemos, a través del Espíritu Santo. La fe para salvarnos. Y nos conformamos con esa. Y esa fe no te alcanza para llegar arriba. No te alcanzó esa. Porque cuando, mira, cuando esto está más vacío, yo le necesito cargar con agua, ¿no? Porque si tengo sed y no hay agua, acá no puedo beber. Lo mismo en la fe. Si yo me conformo con la fe, que es para salvación, pero no para la redención de mi alma. Por eso Pablo también le habla a la iglesia y le dice, ¿saben qué ustedes? Tiemblen como hoja de otoño antes de caer para no perder la salvación. La medida de tu fe puede ir en aumento a través de tu consagración, a través de tu entrega, a través de aquellos caminos que tú des con el Padre. Todo hagamos conforme a la fe, a esa medida que Dios nos entregó a nosotros. Y hoy yo te digo, no te conformes con la fe que aceptaste hace 4 años, 5 años, 10 años, 3 años, 2 años, 20, 50 años atrás. Los otros días traje a memoria a una hermana en la fe, ya de 80 años, vive acá en Florencia. No te voy a decir quién es para que no te vayas a chismosear para allá. Pero ¿saben qué? La semana pasada vi publicación de ella donde estaba contenta y estas cosas para allá. Y me trajo a memoria el Señor lo que esta hermana me solía contar cuando la conocí hace 11 años atrás. ¿Sabe, pastor? Ahora tendrá como 50, 60 años cristiana, según el tiempo de ella, ¿no? Como me comentaba. Yo le cálculo estimativo, me decía, cuando la conocí hace 11 años, ¿sabe, pastor? Hace 20 años atrás, Dios me sanó del reuma, Dios me sanó de esto, me libró de aquello. Y a la semana, 10 días, 15 días, un mes que lo volví a ver,
Pastor, ¿cómo está usted bendecido? Y usted cómo está gozoso, pastor, porque hace 20 años Dios me sanó de esto. Se conforma con la medida de la fe, de un Dios que conoció hace 40 años atrás, pero no de un Dios real que es presente todos los días. Cuando usted experimenta estas cosas delante del Padre, usted está viviendo una medida de fe, una relación con el Padre. No te digo que no haya sido real, por algo aceptaste a Jesús. Pero tú no puedes vivir de lo que Dios hizo hace 20 años atrás. Tú debes experimentar todas cosas nuevas delante del Padre. Sí, todos los días algo diferente debe haber. Sí, Señor. Amén. Hoy me levanté con un sueño. Hoy me levanté no con un sueño porque soñé. Porque usted, ¿qué soñaste? No, me levanté con un sueño, algo que no soñé. ¿Entiende lo que le quiero decir? Porque ni yo entiendo, pero usted entiende. Si usted entendió, explíqueme. Pero yo me desperté hoy con un sueño que no soñé, pero que Dios manifestó en mi espíritu. Y dije hoy, esto es voluntad del Padre. Porque cuando usted tiene una relación con el Padre y busca relacionarse con Él, usted sabe cuando el Espíritu de Dios le habla. Amén, sí, Señor. Y eso es lo que Dios está queriendo hacer con nosotros cada vez que nos reunimos. Cada vez que venimos a este lugar, Dios está queriendo hablarnos. Dios está queriendo manifestarse de una manera diferente. Ayer, una gloriosa manifestación en el primer turno. Hoy no digo que no hubo, pero lo de ayer fue ayer. Ayer fue sábado, hoy es domingo. O para usted y para mí todos los días es sábado. La gloria, la manifestación tuya que tuviste ayer, ¿dónde la dejaste? Cuéntame. Porque si tú me dijiste que ayer, en el servicio de ayer, recibiste una manifestación, muéstrame la de hoy. Porque lo que ayer hizo contigo Dios es para que tú puedas acumularlo con lo que Él está haciendo hoy. Y lo que ayer hizo, hoy hace Dios, es para que lo vayas acumulando porque algo glorioso vendrá mañana. Y eso traerá una mayor manifestación tuya en tu vida, en tu persona, en tu conducta, en tu caminar, con tu familia, con tus hijos. Si esa palabra es para papá, que yo quiero servirla. ¡Aleluya! ¿Estamos entendiendo, no? Por eso que usted y yo venimos con desánimo a la iglesia, a la casa de papá. ¿Sabe lo que dice el Salmo? Entrar por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Sí, Señor. ¿Cómo entró a la casa de Dios? Sí, ¿o me equivoco? No, la carrera se ve todo, hasta cuando usted ni se imagina. Pero vino así, ¿o no? Y ahora que todos tenemos que tener el alcohol en la mano, llega ahí y se sienta. Pero ¿con qué actitud yo entro? Porque usted puede seguir el protocolo con respecto a la cuarentena, la pandemia que vivimos acá, para poder congregarnos. Hacemos el protocolo, cumplimos protocolos. Aunque nos cueste, lo hacemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso es un protocolo secular, establecido por el gobierno para que habilitarnos a la iglesia para que empecemos a funcionar en esta parte de Santa Fe. Pero yo te estoy hablando con qué actitud tú entraste. Amén. ¿Cuál fue el pensamiento que tú tenías en Dios cuando entraste? Sí, Señor. ¿Y cuál va a ser la actitud que tú tengas cuando salgas? Amén, gloria a Dios. Porque si tu actitud fue buena y mucho más abundante al salir, quiere decir que entonces hay algo que Dios está haciendo. Amén. Sí, Pero Señor. si tu actitud es la misma que tienes cuando tú sales, entonces Dios no hizo nada contigo. Ahora no es Dios el culpable, eres tú. Si usted no quiere que yo entre a su casa, usted cierra la puerta. Y como hacía mi mamá en su tiempo antiguo, antes de conocer a Cristo, ponía la escoba atrás de la puerta. No sé qué sentido tenía, pero decía, la escoba atrás de la puerta, y corríamos todos para la puerta. Detrás de la puerta la escoba. ¿Para qué? Para que la visita se vaya rápido. ¿Y cuántas veces nosotros le hacemos eso a Dios? Diga conmigo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Porque es una realidad.
accedemos que Dios se haga presente de acuerdo a mi necesidad, pero cuando está suplida, mi Dios es ausente. Diga conmigo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ey, ey, ey. Alguien tenía que caer. Dijo la niña atrás. ¿Usted quiere que la gloria de Dios se manifieste? Amén. Cambie de actitud. Nosotros en casa hasta el televisor no desprendimos. Porque le hemos visto como algo, como un objeto contundente, dijo el chavo, que no tenía sentido para nuestra vida. Porque ¿qué hace usted? Le pregunto, creo que sí, le pregunto algo. Yo quiero que sea honesto, no está Susana Rotana, así que usted está en el turno siguiente. Usted no me hable, hoy no está Susana para que no conteste. Usted no diga nada, piense usted y contéstese por dentro. ¿Cuántas horas dedica usted al televisor diariamente? Ahora bien, a pedido de ella, no mío, ojo, todo en contra de ella hoy a la salida, porque ella lo dijo, ¿cuánto tiempo usted dedica al celular? Y usted, la tercera pregunta, es mucho más cortante que espada de doble filo. ¿Cuánto tiempo en el día usted dedica a Dios? Si cada uno de nosotros, teniendo un objeto natural, no te digo que no uses celular y que no veas televisión, estoy hablando del tiempo que pierdes. Cierta oportunidad, digamos nosotros, hacia Barranquera, iba con un pastor acá en la ciudad de Resistencia, íbamos para Barranquera en un evento, entonces nos pusimos de acuerdo. Yo todavía era un simple colaborador de iglesia. Entonces nos pusimos de acuerdo y dice un pastor, pasa por mí y pasamos por el otro, y pasamos por el otro, y ahí eran cadenas. Entonces yo me voy, paso por él, y cuando llegamos a la casa del pastor que teníamos que buscar, llegamos ahí, él sentado frente al televisor. Y en un momento determinado el otro pastor le dice, pero apurate, se nos va a hacer tarde. Que el desenlace de la película no me la quiero perder. 5 minutos ahí. Pero dale, que chaval, tenemos que estar a horario allá para el evento. Tal como trabajamos en campaña de liberación, era nuestro lugar. Y fíjese, el otro que tenía que liberar estaba prendido por la tele. Pero estaba ahí. ¿Y sabe lo que hizo el pastor? Al que yo le pasé a buscar primero para pasar al segundo, después al tercero y al cuarto. Cuando fuimos a buscar a este pastor segundo, al segundo pastor que teníamos que pasar a buscarlo para ir todos juntos, dale, apurate. No, espera el desenlace. Tomó el control remoto, apretó el botón rojo, listo, se terminó tu problema, vamos. Tu libertad está en tu mano. Y el adorar a Dios como Él se merece, está en tus manos. Es fácil. ¿Me entiende usted o no? Amén. Si yo le pregunto qué pasaba con María del Barrio, usted me cuenta toda la historia. Ahora, yo le pregunto qué pasó anoche, usted no sabe nada. ¿Sabe por qué? Porque nuestros pensamientos no están renovados en Dios. Por eso Pablo habla a la iglesia de Corintios, capítulo 10 del segundo libro, verso 5 dice, llevad vuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Por eso en Filipenses capítulo 4, versículo 8, a los propios hijos en la fe, Pablo le dice que debemos nosotros pensar en todas cosas buenas, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Y todavía Pablo se atreve a decirle a sus hijos en la fe, imítenme. Si no me quieren imitar a mí, imítenle a Jesús, el que murió en la cruz, que dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, me he venido a hacer la tuya. Jesucristo hacía culto racional 24 horas al día para Dios, terminaba de atender a la gente, pasaba toda la noche orando, ni cerraba sus ojos que ya estaba ministrando a personas, sanando, libertando y restaurando hogares y familias enteras, predicando el reino de Dios. Y nosotros muchas veces no lo hacemos.
La pastora ayer dijo algo muy importante. No sé si usted se acuerda, pero yo te refresco la memoria. La pastora dijo ayer algo muy importante. ¿Qué es importante? Y alguien en el fondo dijo salvar las almas. Y yo me di vuelta y dije traiga una manera. Para Dios es importante la salvación de las almas. Todo viene por añadidura. Diga conmigo, Dios me está amando. Por eso me habla. Por eso me habla. ¿Sigue acá conmigo o no? Amén. Y como diría Carlos Harrigan, ¿continúo o dejo? ¿Y usted diría? Sí. Exacto. Se ve que le siguen a Carlos Harrigan. Ahora, fíjese algo importante, vamos a ir concluyendo ya. Hay una diferencia entre el culto espiritual y el culto racional. ¿Cuál sería la diferencia? El culto espiritual tiene que ver con toda esa manifestación del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Donde Él se manifiesta, donde Él nos habla, donde Él, en la manifestación suya, si usted no sabía esto, hoy le debe conocer, en esa manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, donde usted está siendo sanada, donde usted está siendo restaurado, donde se comienza a llorar, donde comienza a sentirse la libertad en su propia vida, como que las cosas que le estaban pesando sobre usted se le está yendo, sobre los juicios que vinieron contra suya se le está yendo. Si usted se está sintiendo libre, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo en esa manifestación? Está intercediendo ante el Padre, por amor a nosotros. ¿Cuán importante es que nosotros podamos permitirle a Dios o a su Espíritu Santo que se haga manifiesto? ¿Por qué? Porque la misma carta de Romanos dice que Él intercede con nosotros con gemido indecible. No haciendo lo que usted ni yo queremos, sino haciendo la voluntad de aquel que lo escudriña todo. Y sabe que yo creo que no hay una gran manifestación del Espíritu Santo, porque todos saquemos otro engaño de nuestra mentalidad. Nosotros pensamos que la manifestación del Espíritu Santo es cuando la gente se revuelca en el piso. Y está y larga y vienen 4 o 5 grandotes como el Jonathan ahí y le lleva para allá y le lleva. ¡Wow! ¡Qué manifestación de Dios! No te digo que no ocurra, porque ocurre. Pero en la quietud se manifestó el Espíritu Santo de Dios ante Elías y le dio la orden que tenía que dar. Y yo creo que hay manifestación porque yo pienso de que usted está cambiando mentalidad. Amén. Sí, Señor. ¿Amén? Hay una sola que pegó el grito y la otra que dijo amén. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo en su manifestación, en el culto espiritual, esa manifestación gloriosa de que hay, es donde Él está sanando, está libertando, está restaurando, está intercediendo, nos está hablando, está ministrando nuestra vida, nos está llevando a un nivel mayor. Pero aparte de esto, o de lo que está pasando, debe haber una excelencia. Dice que no había un hombre más sabio que Salomón sobre la faz de la tierra. Por causa de su sabiduría, Dios le dio paz ante todo el mundo. Y todos se maravillaban por la sabiduría de Salomón. No había un hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Dice la palabra del Señor, lo digo yo, dice la Biblia, que llegó la reina de Sabá con un barco cargado de tesoros. Pero Salomón, siendo sabio, desnudó, descubrió su tesoro. Y le empezó a enseñar, estas son las habitaciones de mis empleados. Acá está la mujer que me cocina todos los días. Y la casa, las habitaciones, wow, todo lleno de plata, de oro. Y la reina de Sabá dijo, wow, aún hasta tus criados, tus servidores, viven como reyes. Como diría María Argento, cafecito hasta el final de la historia. Dice la palabra del Señor que Salomón en un momento determinado se despide de la reina de Sabá. Ordenó a sus criados lo siguiente, que le den presente a la reina de Sabá. Se llevó 4, 5, 6, 7 veces más de lo que ella trajo como ofrenda. ¿Qué hizo ese espíritu en la vida de Salomón? Le quitó la excelencia de Dios. ¿Qué hace la reina de Sabá en la vida de la iglesia hoy, en nuestros cultos, en nuestras reuniones generales?
le quita la excelencia de Dios a la gente. Ahora, el culto racional es donde nosotros, hermanos, con nuestro cuerpo, alma y espíritu, con una mentalidad renovada, le brindamos excelencia a Dios, porque Él dio excelencia para nosotros. Gloria a Dios. ¿Me entiendes lo que estamos hablando? Amén. Vamos a ver la próxima reunión. Le damos excelencia a la reunión en el culto a Dios, en donde ponemos todo lo de nosotros. Cuando usted y yo, como la expresión está, ponemos todo lo nuestro en la balanza para servir a Dios, para alabar a Dios, para la reunión acá, para que Dios se haga manifiesto con todo su poder. Cuando hablo de todo esto, hermanos, donde yo no estoy pensando en la gallina, en la pava, en el chivo, en la gallina que se hace tarde, no, yo no vengo pensando que es una hora de culto y tengo que volver a mi casa. No, yo no estoy pensando. Cuando usted viene a dar culto racional, se olvida del tiempo, porque Dios no tiene tiempo. Amén. Dios es dueño del tiempo. Gloria a Dios. Y cuando usted y yo no le damos culto racional, pero pensamos en la hora, que ya debo irme, que ya debo irme, que tal debo irme, hermano, entonces no le estamos dando la libertad al Señor. Sí que hay hermanos de Coatepec, México, hermanos de México, de otros lugares que están viendo o van a ver más tarde. Cuando yo me voy para hacerme cargo por una temporada a una iglesia allá en Coatepec, el pastor de ese lugar que fue desplazado, fue quitado de allí, me dijo: Oscar, no te extiendas de la zona porque la iglesia queda vacía. Solo se van todos. Y ustedes saben que yo llevo 1 hora mínimo para predicar. Y más cerca de la hora te digo, ya termino y tengo que decir 4 más. Por lo tanto se extiende, mala administración y todas esas cosas. Yo les llevo 1 hora y media. ¿Entiende usted o no? Entonces usted, olvídese, traiga un almohadón ahora. Ahora escuche bien. Entonces yo dije, no es posible que nosotros le demos libertad a Dios. 30 minutos de palabra, 20 minutos de alabanza. ¿Y el resto qué pasó? ¿Cómo es que yo le vengo a reducir en el tiempo a Dios? ¿Cómo le voy a poner tiempo de entrada y salida de Dios para manifestarse en la iglesia, para sanar enfermos y hacer lo que tenga que hacer? ¿Cómo le voy a yo a coartar la libertad a Dios cuando Él debe hacer conmigo? No yo con Él. Comencé de a poquito. Y luego los mensajes de hermano eran más de 1 hora y la iglesia es presente. Y después 20, 30 minutos donde orábamos y declarábamos porque se ponían los músicos y los músicos sabían ya que cuando yo le miraba 2 o 3 veces medio seguidos ya tenían que subir a la plataforma, o le hacía así o le hacía vamos, y ellos ya sabían que subía a la plataforma y comenzaban con los instrumentos y ahí teníamos casi 30 minutos más de oración y ministración. Y la iglesia bendecida. Porque cuando desde acá se cambia la mentalidad, el cuerpo cambia. Gloria a Dios. Yo tengo presente lo siguiente, no sé usted, pero yo sí. Yo vengo a la casa de Dios, no vengo a estar acá sabiendo que voy a estar 1 hora, 1 hora y media. Yo vengo a la casa de Dios. ¿Para qué? Para bendecirlo a Él. Ahora, el tiempo que yo esté acá es el tiempo que Dios determinará. Dios determina lo que vamos a hacer en su casa. Aplaudir fuerte. Esto es manifestación del Espíritu. Es el Señor manifestando, controlando, llevando a cabo todo lo que tenga que hacer. ¿Me entiende lo que quiero? Mire, yo tengo como 5 páginas para estudiar con usted acá. Y nada de lo que está acá estoy hablando. ¿Me entiende usted? Tenemos que intentar de forzarnos a que sea Dios guiándonos a nosotros. Vamos a ver si en la iglesia primitiva dice la palabra del Señor que en un mensaje de Pablo había uno que estaba sentado en la terraza y cayó y se murió. Pablo vino y le oró, resucitó el muerto, le ayudó a subir arriba nuevamente y siguió predicando. Imagínense las horas que predicó Pablo, que uno se durmió y cayó y se murió todavía. Y todo el mundo le quiso linchar a Pablo en una palabra, no, porque así pasaría en Argentina. Por tu culpa se murió. Si hubiese hecho corto tu mensaje, no estaría muerto. Y mira, así se llama en Argentina. Pero Pablo bajó las escalerita. En el nombre de Jesús, resucita ahora. Y el muerto resucitó. Ahora sígueme que tengo que terminar el mensaje. Dobla. ¿Usted entiende lo que va diciendo? Es Dios. Es Dios. Dígame cuándo la Biblia dice que la
nosotros estamos acomodándonos a Dios y al Espíritu Santo, de acuerdo al sistema que nosotros queremos. Pero el día que nuestra mentalidad se renueve, el espíritu de nuestra mente se liberaba, porque nosotros permitimos que sea libre, es cuando nosotros vamos a entender el mover del Padre. Amén. La vez pasada mi esposa compartió algo y dijo: es necesario que estemos en el tiempo del Padre. Es necesario que nosotros interpretemos el mover del Espíritu. Sí. Es necesario que nosotros interpretemos el tiempo que Dios se mueve. Amén. Y ayer leí en la Biblia de mi nuera que estaba acá, porque ella compartía el mensaje central ayer y decía: debo entender el tiempo de Dios. Algo así era, ¿no? Ni ella sabe, pero yo lo leí. Estaba la Biblia abierta de ella acá y me llamó la atención. Debo entender el tiempo de Dios. Y el día que usted y yo entendamos el tiempo de Dios, va a ser el día que nosotros cambiemos. Diga conmigo amén. Amén. Ya estoy terminando, mis amados. ¿Sí? Ahora, todo nuestro cuerpo debe manifestarse para que Dios haga algo. Voy a ir concluyendo en esta tarde porque es mucho más extenso, pero el tiempo se va y debemos dar tiempo al otro turno que pueda entrar. Fíjese lo que hizo Pablo. Le voy a leer para que podamos entenderlo. Verso 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego. Pablo suplicó a la iglesia, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego. Antes de rogarle a Dios, Dios le rogó a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a sus hijos en la fe. Les ruego a ustedes que entiendan lo que deben hacer a partir de ahora. ¿Cuál es la actitud, el comportamiento suyo ante la presencia del Padre? Y no acá, sino por todos lados. El apóstol Pablo rogó entonces a sus hijos para poder conocer las profundidades de Dios. Ahora, más adelante en algún otro momento hablaremos del tema. Pero cuando nosotros entendemos las profundidades de Dios, ¿cómo te puedo entender? Si vos estás cavando un pozo para agua y sabés que a los 3 metros no hay agua, ¿qué harías? Si estamos cavando un pozo para agua, pero a los 3 metros de profundidad no hay agua, ¿qué sigues haciendo? ¿Qué sigues haciendo? Cavando. Vamos, todos juntos, ¿qué hacen? Cavando. ¿Por qué es necesario seguir cavando? Cuando nosotros comenzamos a experimentar la excelencia de Dios acá, sabemos que hay una profundidad mayor que debemos llegar. Entonces el ojo del agua, esa agua pura y cristalina, ese manantial de pura y cristalina, está más abajo, pero yo ya empecé a experimentar. Gloria a Dios. Sí, ¿Y sí. qué es lo que hago? Busco el pico, busco la pala barreno, busco esto, busco aquello, busco ayuda y le digo: ¿saben qué? Vengan, muchachos, porque todavía el agua pura está más abajo, pero yo voy a compartir con ustedes si ustedes la ayudan a cavar. Eso es lo que hacemos nosotros. Pablo dice: el cuerpo humano, en una palabra, tiene muchos miembros. No todos somos uñas, no todos somos nariz, no todos somos boca. Tiene muchos miembros, muchos órganos dentro de nuestro cuerpo. Cada uno cumple una función determinada para que esto funcione. Ahora Pablo habla de este cuerpo, pero lo habla de una manera espiritual. Así como somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Sí, no todo es oreja, no todo es boca, no todo es nariz, no todo es mano, no todo es pie, pero todos somos necesarios. Por lo tanto, cuando cavamos en la presencia del Padre, vamos a la profundidad de Dios para poder conocer mucho más de Él. Eso es lo que Pablo quiso decir a la iglesia de Roma. Le dijo: hasta que ustedes puedan conocer y interpretar las profundidades de nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Aplaudirle! ¡Gústate! Porque debemos experimentar las profundidades del Padre. ¡Aleluya! ¿Usted entiende o no? Amén. ¿Va entendiendo o no? ¿Entiende o no me entiende? Ahora, fíjese. Pablo le habla de las profundidades de Dios con respecto al conocimiento. ¿Qué es lo que no trajo hoy en la iglesia? No diga para que no salga de ahí. Pero ¿cómo usted adquiere conocimiento de Dios si no es a través de la Biblia? Amén. Sí, sí. ¿Y cómo usted recibe revelación del Padre? A través de la palabra.
¿Cómo su cuerpo sabe lo que le agrada a Dios a través de las Señor, Escrituras? Gloria. Cuando más leemos la Biblia, no somos más ignorantes, sino que somos más sabios para el mundo. Gloria a Dios. Y crecemos, y ahí conocemos. Y cuando estamos estudiando la palabra, es cuando yo entiendo lo siguiente: wow, todavía me está faltando esto. Pensé que la sabía, pero... ¿Me entiendo o no me entiendo? Amén. Entonces debemos experimentar, diga conmigo, debo experimentar Debo experimentar las profundidades de Dios. las profundidades de Dios. ¿Lo va a hacer? No le conteste. No como la de ayer que dijo, ¿cuánto están embarazadas? ¡Nada! Pegó el grito. Pero una palabra tuya, Señor. Escucha esto. Cuando empezamos a entrar a la profundidad de Dios, comenzamos a entender el conocimiento del Padre. Sabemos lo que le agrada. Yo le hago una pregunta a usted. A ver, ¿quién se atreve a contestar? No están todos los que me conocen más tiempo, pero hay algunos que sí, otros que no. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que a mí me gusta? Bueno, vos sos sincero, gracias. ¿Cómo usted puede saber lo que a mí me agrada? Cuando paso tiempo con esa persona. Le pregunto también si qué le gusta. Pero fíjese algo importante. ¿Cómo usted puede saber lo que le agrada a Dios si no lo conoce? Amén. Pastor, ¿cómo es Dios? Es la Biblia. Sí, Señor. ¿Cómo será el corazón de Dios para...? No lo entiendo. ¿Por qué si yo soy así? ¿Por qué Dios me mandó a Jesús para que muera en mi lugar y yo sea salvo? Y miro el cielo y como que queriendo descubrir un secreto. En tus manos, cerca de tus manos, está tu respuesta. ¿Me entiendo o no? A veces nos sorprendemos porque somos como el matrimonio. La primera noche de casados nos despertamos al día siguiente y la que estaba bien pintada, toda porruda el otro día, el primer día casado, se despertó. ¡Y esto es lo que yo elegí! Porque maquillar una cosa, ¿no? Sí, dice alguien. Y a veces, mi hermano, nosotros nos llevamos unas sorpresas. Porque estamos siendo preparados para la boda del Cordero. Y estamos desconociendo al que está a nuestro lado. Hoy se presentó de una manera, mañana de otra, pasado, pero ¿cómo yo sé cuándo Él está? Porque hoy se manifestó de una manera, ayer de otra manera, pasado de otra manera. En esta reunión Dios se está manifestando de una manera. En la reunión de las 5 no sabemos qué va a pasar, pero se va a manifestar de otra manera. Pero ¿cómo yo sé que Él está? ¿Cómo sabemos que Él está? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta? Cuando viene Rocío a casa, nosotros a una cuadra sabemos que viene por el ruido que hace. Ahí está llegando Rocío. Oye, dijeron, ahí llegó Rocío, entendimos todo que Rocío llegó. Y yo digo, pero no, si no hizo el ruido. Porque es indescriptible. ¿Me entiendes? Pero Dios, mire lo que pasó. Yo voy a cerrar de esta manera. Ya en algún momento vamos a continuar. Pero dice que Elías huía por causa de la mujer. Profeta le digo. Dios se manifestó. Y le dice Dios a Elías, ve y preséntate ante acá y dile, no va a llover hasta tanto por mi palabra. 3 años no lluvia, sin lluvia en Israel. Y preséntate ante acá. Pero luego de todo esto, ya usted conoce toda la historia, dice la reina Jezabel, la esposa del rey Acab, le dijo, vive Dios y todos los santos, que me pase a mí si a este mañana no lo estoy devolviendo, en una palabra. Llegó a oídos de Elías la amenaza de esta mujer. Un hombre que hizo cerrar los cielos por 3 años. Un hombre que por una palabra hizo que los cielos se abran y que descienda fuego del cielo
y no hubo lluvia como en ese tiempo en la faz de la tierra, que la tierra produjo. Y aún el Espíritu de Dios llegó sobre Elías, que fue más rápido que los caballos del rey Acab. Pero por una palabra la mujer huyó. Pero dice que él se escondió en una cueva. Diga conmigo, estoy en la cueva. Estoy en la cueva. Más fuerte, haceme creer. Pero dice que estaba en la cueva, Rocío, la única que dijo, estoy en la cueva. Ya estaba en la cueva, Elías. Decí conmigo, yo estoy en la cueva. Más fuerte. Que te escuche, más fuerte. Estoy en la cueva. Ahí te escucho. Pero está en la cueva. Y dice que torbellino, fuego, pero Dios no estaba allí. Dios no estaba allí. Un hombre que hablaba con Dios. Un hombre en el cual Dios se manifestaba con él. Mire lo que la manifestación que había de Dios en la vida del profeta. Mire la relación que tenía el profeta Elías con Dios. Sabía discernir. Pero él no supo discernir el mover de Dios en el momento indicado. Como un silbo apacible, como en esa tarde, Dios se hizo presente ante la cueva de Elías y dijo, sale Elías, porque ahora yo te voy a decir lo que tú debes hacer. Acá yo estoy, Elías. Pero un hombre que había caminado con Dios, un hombre que hizo cerrar los cielos, un hombre que hizo milagros, no supo discernir en el momento que Dios estaba con él. Porque Elías se olvidó de algo, que ya el sistema del mundo no lo podía afectar. Y él se dejó afectar en sus emociones. Y en las emociones anuló el conocimiento que tenía de Dios. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Por eso es que muchas veces nosotros no le brindamos a Dios lo que a Dios se le merece. ¿Sigo, Pablo? Sigan. Tengo tiempo todavía. ¿Cómo nosotros podemos tener un sacrificio vivo ante Dios? Pregúnteme. ¿Cómo puedo yo presentar un sacrificio vivo para Dios? Ahora, cuando nosotros, como dijo el apóstol Pablo en el verso 1, vivo, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mi humanidad está al servicio de Dios hoy. Yo no vine a servirle a usted como pastor. Vine a servirle a Dios. Usted no vino a escuchar a mí. Vino a recibir de Dios. Amén. Porque la humanidad suya está al servicio del Dios que está presente para recibir de Él. Gloria a Dios. ¿Me entendió acá? Amén. Diga conmigo, lo entendí. Le entendí. Porque ni yo lo entendí, pero usted sí. Gracias, Señor. Luego me explica. Santo, practicando la verdadera unidad entre hermanos. En cierta oportunidad hice una prueba. Le hice trabajar a 2 hermanas que no se querían para limpiar el salón de la iglesia. Se disolvió el grupo. Así como usted escucha. ¿Por qué? Porque no había unidad. Cuando usted esté en el conocimiento de Dios, cuando usted experimentó la profundidad de Dios, y que aclaramos algo, ya que comencé a experimentar la profundidad de Dios y sé que estoy recibiendo beneficios, mucho más quiero. Entonces, si no hay unidad, no hay manifestación. ¿Por qué en tu casa no hay manifestación de Dios? No acá, en tu casa. ¿Por qué en tu casa no hay paz? Porque haya 4, 5, 6 cristianos en la casa. No están de acuerdo. Yo oro por esto, yo oro por aquello. Yo quiero esto, yo busco lo otro. Y ahí le llevamos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo en mi casa natural puedo ver la unidad? En la hora del almuerzo y de la cena. En mi casa, por ejemplo, nuestro lugar de donde habitamos, todos nos sentamos en la mesa. Es raro, no tiene que estar o tiene que estar ocupado en otra cosa que no esté en la mesa sentado. Pero si no,
Todos los platos se sirven y hay uno que sirve. A todos por igual. Y cuando se cocina albóndiga tiene que ser 6 albóndigas en cada plato. Yo le cuento, porque si hay 7 allá, a mí me ponen las 7 acá. Esa es mi nuera. Pero todo sirve cuando todo está servido. Inclusive te digo más. Hay que dar gracias por los alimentos. Y cuando hay uno que está haciendo lo contrario a bendecir los alimentos, se le llama al orden. Sea quien sea. Ahí estamos hablando de unidad. ¿Cómo se manifiesta el poder acá? Cuando usted viene a ser uno con el que viene. Usted es Robert, el otro es Pucheta, allá está Ayala, están los Sotos, están los Pedrosos, están los Sosa, están los González, están los Rostán y estamos todos. Todos tenemos un apellido diferente, pero en Cristo Jesús somos una familia. Y cuando nos reunimos en su casa, somos uno. Por lo tanto, tenemos que estar en unidad para que Él se manifieste. Amén. ¿Usted va entendiendo o lo va entendiendo? Eso es lo que Pablo le hablaba a la iglesia. Eso es culto racional. Agradable según la voluntad de Dios. Jonathan me dijo, y vos cuando orás, papá, y anoche me está diciendo, decís, porque esta es tu voluntad. ¿Qué te agrada? ¿Qué te agrada? Gracias. Y está escrito en Tesalonicenses. Y a mí me gustó la expresión y yo la agrego a mi oración y agradecimiento, lo que sea. Pero ahora acá nosotros lo encontramos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sí, Señor. Para este momento que estamos viviendo en esta casa. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el momento que tú vives en tu casa? Nosotros tenemos un proyecto como familia, no te lo voy a decir, perdóname, no te lo voy a decir. Pero para llegar a ese proyecto nos pusimos de acuerdo todos. Y el que no estaba de acuerdo tuvo que entrar. Porque es un proyecto en la familia. Y la familia no puede estar desunida. Entonces, cuando no hay unidad en el cuerpo, no hay manifestación del reino. Sí, Señor. Uno solo que esté en contra, desbarató todo el edificio. Diga conmigo, estoy entendiendo, pastor, basta Estoy ya. entendiendo, pastor. Basta ya. Ah, Con ganas, dígame para que yo hable. para que yo. Es una verdad. Es una verdad. En el matrimonio tenemos que ponernos de acuerdo. Es una verdad. Y para que haya una manifestación del reino en este lugar, yo tengo que estar de acuerdo con el representante de papá en la tierra, que es el Espíritu Santo. Si en mi oración yo no estoy conectado con Él, tampoco hay manifestación. Culto racional. Si yo no oro a través del Espíritu, no hay manifestación. Por eso las oraciones son huecas, vacías, y muchas veces, ay, yo no llegué ni al techo de mi oración, no sé qué pasó. Tú estás sabiendo. No me digas, no le digas al vecino, no le digas al hermano, ¿qué ha pasado? ¿Por qué mi oración no llegó al techo, ni rompió el techo, nada? No, yo no lo sentí. Y vos le preguntás a todo el mundo para que todo el mundo te explique lo que tú sabes. Si tú estás sabiendo por qué tu oración no fue respondida, ¿para qué preguntas a otro si la respuesta la tienes tú? Diga conmigo, culto racional. Culto racional. Todo esto es un mover. Amén. ¿Usted está entendiéndolo? El culto racional tiene que ser completamente contrario al del mundo, como hablábamos al comienzo. Por eso debemos buscar la renovación del entendimiento, para que entonces no razonemos. ¿Sabe por qué usted no recibe sanidad? ¿Sabe por qué en su casa no hay liberación? Porque usted razona al mover. El día que usted deje de razonar el mover de Dios, va a ser el día que usted reciba lo que está esperando. Y te digo algo más todavía. No vas a ni a pedir que ya lo recibes. Ay, ¿será que Dios me sacará? Ay, y está viendo al otro, manifestado, que caminó, se levantó de la silla de ruedas, aleluya. Y de pronto dice, y a mí no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo? Dijo, ¿cómo de la señorita Fari? ¿Y qué te pasó? ¿No? El día que usted deje de razonarle a Dios, va a ser el día que usted reciba lo que está esperando.
Cuando usted razona a Dios, usted le está impidiendo el mover. Hay algo muy importante que debemos entender. Dios no puede ser razonado, Dios debe ser obedecido. Sí, Señor. Si yo voy a razonar para obedecer a Dios, jamás obedeceré. En cambio, yo he nacido para alabarle. ¡Vamos, la palma, papá! ¿Amén o no? ¿Estamos acá o no? Entonces, la renovación de nuestro entendimiento, para que entonces no razonemos la reunión, el culto, el servicio, según el mundo, sino las razones según las profundidades del conocimiento de Dios. Porque hay muchas personas que vienen acá y comienzan a recibir bendiciones y a poco tiempo optan por irse a otra congregación. Mientras que congregan no hay problema. Pero después yo le pregunto, Carla, ¿por qué? ¿Qué te pasa, Carla, que no estás viniendo a la iglesia? Ay, no, pastor. En la otra iglesia dura 1 hora el culto y acá dura 2. Y como en la otra iglesia dura 1 hora no el culto, pastor, me voy a la otra porque es más cortita la reunión. ¿Por qué la gente piensa de esa manera? Porque razona el mover de Dios, porque no ha experimentado lo que es Dios. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy hablando? Quiero concluir con esto y ahora sí te doy mi palabra. Palabra de honor, me dijo uno que viene a las 5 de la tarde. ¿Por qué no hay culto racional? Según el verso 3, 4 y 5 de Romanos 12. El concepto que tenemos de nosotros es el que estorba cuando se trata de hacer algo para Dios. Dame unos minutos. El concepto que tenemos de nosotros es lo que estorba cuando vamos a hacer algo para Dios. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Cómo te estás viendo? A mí algunos me dicen, qué feo que cantás, y a mí qué me importa si yo me gozo. ¿Qué me importa? Yo allá en Contepec tenía el micrófono y a lo último ya no aguanté más. Ahí nomás agarré el micrófono y me puse a cantar con ella y yo desafinaba, mi hermano. Era como un lobo aullando, era yo ahí, desafinaba por todos lados. ¿Qué importa? Yo me gozo con Dios. Gloria a Dios. Y yo mientras que me estoy bañando y me estoy refregando y me acabo de lado la cabeza toda hacia ella, cantando en el baño ahí, y algunas canciones le conozco 2 o 3 letras, pero yo le canto. Amén. ¿Qué importa? Pero cuando la gente te dice, qué feo que canta, y tú le crees, la baja estima llega. Y ella es donde vos te ves inferior y menos. Y te vas agachando y perdiendo por lo que otro habla de ti. Lo importante acá, mi hermano, que la palabra del Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y de mal. Yo sé lo que van a recibir, lo que mi boca ha hablado, eso recibirán ustedes. Jeremías 32 y capítulo 29, versículo 11. Una sola recibió. Pero seguimos acá, no importa. Ya van a ser contagiados los otros. Ya que hacemos las cosas por lo que nosotros pensamos. Bien, hermanos, tenemos 10 minutos de oración. No, ¿qué 10? Gloria a Dios, los religiosos, si tienen 10 minutos de oración. Tenemos 2 minutos de oración, 15 minutos de alabanza. Y ojito con cantar más de lo que ya estaba previsto. Luego vamos a tener 20 minutos de la palabra, 5 minutos de oración para darle gracias por la palabra. Gloria a Dios, se pueden retirar. Vos decís que no, pero hay iglesias que se manejan de esa manera y hay iglesias que hasta la oración el pastor tiene escrita para no equivocarse. Eso no es culto racional. Eso no es venir a agradar a Dios. Eso no es hacer las cosas como a Dios le gusta. Las cosas que a Dios le agrada es lo que Él invita a que usted haga. Sí, Señor. Y usted dice, Señor, acá estoy. Amén. Yo voy a hacer lo que tú me mandaste. ¿Quieren 2 horas de oración? ¿Y saben por qué hay muchos hermanos que se fueron de esta iglesia? Porque hoy por la pandemia estamos cortando todo lo que es el servicio. Pero nosotros hasta más de 1 hora de oración en la apertura. ¡Uy! Dicen algunos. ¿Cómo hora? No, yo me voy a la otra, hermano. Hablando de oración, el viernes a las 8 de la mañana nos reunimos acá en ayuno. ¿Amén? Amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Ay, No, nomás dijeron amén. Vamos a ver qué pasa el viernes. Escuche esto. Según la razón humana y no como debe ser, realmente,
como Dios lo ha establecido por la repartición de los dones. Dame 2 minutos más, 3, y termino acá. Te lo digo a la larga. ¿Cuántos creen que tienen un don de parte de Dios? Entonces, si tú crees que tienes un don de parte de Dios, deja que el don te mande. Deja que el don de Dios fluya. Deja que el don de Dios sea el que te guíe, el que te lleve a caminar, el que te lleve a servir. Porque el don está para poder influenciar en otros. Pero mientras tanto, tú no le permitas al don fluir, jamás vas a ser influencia para nadie. Amén. Si usted lee atentamente, dice que profetiza, profetice. El que sirve, que sirva. Yo salté toda esta enseñanza. ¿Va? Pero si usted dice que tiene el don de profecía, no la profecía, sino el don, que es una palabra que en cualquier momento cualquiera puede soltar, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado de él, por el Espíritu Santo. Si tú no tienes ninguna palabra profética y dices, tengo don de profecía, muéstrame entonces tu testimonio con el caminar de Dios. Yo he conocido a pastores que decían ser profetas, hermanos que no querían saber nada de orar, pero eran profetas. Hablé con hermanos en México que decían ser profetas. Y cuando nos poníamos a orar, eran los primeros que estaban... Muchas jornadas de oración participé donde vi a hombres y mujeres que decían ser profetas y tenían el ministerio de profecía, hermanos que de acuerdo al don, Dios actúa. Estamos hablando por qué no hay un culto racional en la iglesia, ¿no? Termino acá. Nadie debe tener mayor concepto de sí mismo que debe tener. Y nosotros, que el que piensa con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió. Esa medida de fe nos debe hacer entender nuestra verdadera función en el cuerpo. Y de esa forma hacer el culto racional ejerciendo la verdadera posición en el cuerpo. Con este entendimiento llegamos a ser miembros los unos de los otros. No solo de nosotros estorbando el culto de nuestras reuniones, entonces los unos de nosotros sería unánime, juntos, solo en un solo cuerpo. Tú dices tener esto, tú dices tener esto, tú dices tener el otro, tú dices tener el otro, en un momento determinado. En una vez enseñé esto acá en la iglesia, hace un tiempo atrás. Hoy traigo a memoria esta parte nada más. Cada uno de nosotros tenemos un don, y muchos no descubrimos el don por no tener relación con Dios. Todos fuimos llamados, y al ser llamados todos tenemos un don, repartido por el Espíritu Santo. El que nos fluya es problema de nosotros. Pero ahora, cuando usted y yo nos reunimos en un lugar, seamos 20, seamos 30, seamos 40, 50 personas, el don que Dios te entregó a ti, conectado con el otro, hace que la bomba explote. Amén. Sí, por eso Señor. que no hay mover a veces en la iglesia, porque tu don viene dormido porque tú estás dormido. Te repito, no hay una bomba que explote en la iglesia, porque el don que tú tienes está dormido porque tú estás dormido. Pero cuando tú te despiertas, el don despierta, porque tú despiertas en el Espíritu, el don se mantiene a través del Espíritu. Amén. Y se aumenta en su caudal dentro de ti para fluir a favor de otros a través de la fe que va creciendo por causa del conocimiento de la palabra de Dios. Sí, Señor. Entonces en esta hora, de esta manera, póngase sobre sus pies en esta tarde para darle gracias a papá. Y si podemos poner aceite fresco, ese temita me está gustando. Levántese, póngase en sus hermosos pies en esta hora. Ya en algún momento vamos a terminar esto, vamos a tocar algunos temas que no hemos tocado.